Getafe News es el primer medio de comunicación de Getafe que solo está en WhatsApp. Un mensaje diario con toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y haciendo crecer la comunidad. No olvides activar la campanilla para no perder ningún mensaje cada mañana. Bueno, pues estamos otra vez en una nueva conversación en Getafe News. Hoy estamos con Cristian García Bravo. Cristian, muy buenos días y muchas gracias por estar hoy en Getafe News. Buenos días, ¿qué tal, José Luis? Bien. Quería empezar la conversación, como siempre empiezo todas estas conversaciones, que es, pues pidiendo a todos los invitados que digan algo, una característica, algo que tú, si alguien que no conociera Getafe en nuestra ciudad, le contarías de Getafe. Bueno, pues yo destacaría la red vecinal, que siempre pues es súper importante, el tejido asociativo, el número de colectivos, la implicación, ¿no?, de la ciudadanía de Getafe por intentar hacer una ciudad mejor, ¿no? Y bueno, pues en esa parte de red vecinal y de colectivos, tú estás participaste en la creación de una asociación que se llama Asbio. ¿Qué es Asbio? Bueno, pues Asbio es una asociación que creamos con objeto de crear comunidad en torno a las aficiones relacionadas con la naturaleza, la observación de naturaleza, la fotografía de naturaleza, y al mismo tiempo, aprovechando que en origen las personas que integramos la asociación teníamos formación más científica, pues intentamos darle un giro de tuerca a realizar seguimiento, monitoreo de la biodiversidad, con objeto de ponerla en valor y mejorar hasta donde se pueda pues su gestión, ¿no? Si te parece, vamos a intentar conocerte un poquito más a ti. Luego ya entramos un poco más con temas de biodiversidad en el municipio. Has hablado que tenéis formación científica. ¿Nos cuentas un poco cuál es tu formación? Bueno, yo soy biólogo por la Universidad Complutense y siempre desde bien pequeñito pues me ha llamado la atención la naturaleza y he tenido esa vocación. Cuando me empiezo a aproximar más a Getafe, cuando pues estoy en bachillerato, ya no tengo tanto tiempo de salir al campo en mi pueblo, pues casi que por obligación, entre comillas, ¿no? Tengo que empezar a ir más a Getafe para satisfacer esas inquietudes hacia la naturaleza y disfrutar un poco con ella. ¿Tú eres de Getafe? ¿O desde cuándo llevas viviendo en Getafe? ¿Qué es esto de decir que eres de Getafe? El otro día me encontré a uno que era nacido en Getafe y joder, fue una sorpresa. Sí, pues bueno, yo soy de esa generación que ya nació en Getafe, yo soy de Getafe de nacimiento y toda la vida viviendo en Getafe. ¿De qué barrio? ¿Dónde vives? Yo vivo en Juan de la Cierva. Juan de la Cierva, una de las zonas más pobladas, además. Ahí en eso tienes que salir a buscar la naturaleza. Cuéntanos, Cristian, ¿cómo ves tú la biodiversidad o cómo está en esa materia nuestro municipio? Bueno, partimos un poco, como por decirlo de alguna forma, ¿no?, de una deuda, ¿no?, que se tiene con la puesta en valor de ese patrimonio natural, con protegerlo, conservarlo. Entonces eso hace que, bueno, hasta cierto punto pues frene un poquito lo que hoy en día podamos hacer, pero sí que es verdad que tenemos bastante naturaleza, más o menos bien conservada, sobre todo en determinados lugares. Y luego algo muy importante, que ya se viene hablando en los últimos años, es el tema de la naturaleza urbana, considerando a la ciudad como un ecosistema. Y en Getafe también tenemos bastantes ejemplos de, bueno, por zonas que no porque directamente se haya pensado en que tengan biodiversidad, pero la acaban teniendo, pues por ejemplo los parques urbanos, ¿no? Y en ese aspecto, yo os conocí, o te conocí en este caso, por un trabajo que hicisteis específicamente sobre el río Manzanares, que creo que es uno de esos espacios desconocidos para la gran ciudad, para nuestra población. El Getafe, siempre muchas veces lo decimos, está de espaldas al río porque el río está lejos, está en Peraltés del Río. ¿Qué supone el río Manzanares a su paso por Getafe? Bueno, realmente yo no colaboré tanto con ese trabajo, pero sí que a raíz de eso conocí a Nazaret y luego ya empezamos a trabajar con otras compañeras a hacer la asociación. ¿Qué supone el río Manzanares? Pues evidentemente su valor en sí, pues tener un ecosistema fluvial, aunque el río Manzanares a día de hoy no es realmente como era originalmente, que se secaba en verano, por ejemplo, y hoy en día todo el año tiene caudal. Un poco ese valor principal, ¿no?, de tener un ecosistema fluvial, un río, que otorga esas posibilidades de conocer lo que sucede en un río, qué lo hace diferente respecto a otros ecosistemas pues también acuáticos que tenemos en Getafe, por ejemplo las lagunas de Perales, y a su vez diferencias con otros ecosistemas, pues zonas forestales, lo que comentaba de parques urbanos,
otorga todo ese valor que incluso está reconocido dentro de una figura de protección a nivel europeo, que es una ZEC, Zona de Especial Conservación. Y oye, por decir que en Getafe tenemos una ZEC o que tenemos un trozo de río Manzanares que es más conocido porque pasa por Madrid, ¿no? Sí. Pero también pasa por Getafe, pues es todo un conjunto que va siendo un valor bastante importante para toda la ciudadanía, un valor patrimonial, vaya. Nos has hablado de otro espacio, creo que también en parte desconocido de la ciudad, que son las lagunas de Perales del Río. ¿Qué significan esas lagunas en cuanto al tema de los ecosistemas que tiene nuestra ciudad? Bueno, pues también tienen su valor desde el punto de vista de que son unas lagunas artificiales que en términos así más naturales son relativamente jovencillas, tienen unos 40-50 años, que tengan un origen en una actividad humana, la extracción de yesos en este caso, y que a día de hoy tengamos un espacio natural, pues ya no solamente el propio valor en sí, sino reconocernos a nivel de Getafe, poder tener un espacio natural que se restauró en su momento a partir de algo que no tenía pues un valor ecológico natural, pues también es un valor añadido. Yo, por ejemplo, tengo cierto apego, que a veces no nos gusta reconocerlo porque estamos siempre en ese plano científico y no nos gusta desarrollarnos tanto en el plano sentimental hacia la naturaleza, por decirlo de alguna forma. Por ahí empecé a sentir ahí apego por las lagunas de Horna y también un sitio donde yo me sentía realizado, hasta el día de que hoy en día estoy desarrollando mi trabajo de fin de grado de la carrera sobre las lagunas de Horna y estamos desarrollando un pequeño proyecto para también poner en valor desde la Universidad Complutense. En este caso hemos hablado de dos lugares, el río Manzanares y las lagunas de Horna, y en los dos has mencionado dos veces la palabra de la acción humana sobre ese espacio. O sea, son espacios que desde el punto de vista de la ciudad, desde el punto de vista urbano, podríamos considerar como los más naturales o en este sentido de la ciudad, del término municipal de Getafe, que es un término municipal muy extenso, sí. en el caso de Getafe, pero siempre está la acción humana. ¿Cómo le explicamos a un vecino que nos vaya a ver en este vídeo, en esta conversación, la influencia de la acción humana sobre la diversidad, en este caso, de cualquier ecosistema? ¿Cómo se lo podríamos explicar para que lo entendiera? Porque puede haber acciones, entiendo, claro, positivas y negativas en ambos casos. Claro, siempre tendemos a pensar que la acción humana, bueno, es negativa, que bueno, en principio pues sí, porque al final la acabas destruyendo, modificando un ecosistema natural, pero sí que es verdad que a nivel más nacional tenemos ecosistemas que son hoy en día más o menos entendidos como naturales o que incluso tienen pues grandes niveles de biodiversidad, pero proceden de actividades humanas, por ejemplo las dehesas, ¿no? De esas de encinas, de esas ganaderas, que tienen una diversidad de flora bastante importante, o son conocidas porque son los sitios donde habita el lince ibérico, ¿no? El águila imperial ibérica. Es un poco el ejemplo de que no siempre la actividad humana es negativa. A nivel de Getafe, pues por ejemplo con esa actividad extractiva que da lugar a lagunas, lo cierto es que en Getafe no solamente tenemos las lagunas de Horna, sino que había otras lagunas fruto de areneros, pequeñas graveras, que añaden nuevos puntos de agua que son importantes para la biodiversidad, por el simple hecho de que, por ejemplo, en verano pues no siempre hay agua en todos los lugares y los animales tienen que beber agua. Se convierten en zonas pues un poco de referencia. En torno, por ejemplo, al río Manzanares, pues sí que esa actividad humana ha sido un impacto un poco más negativo porque ha simplificado las comunidades. Lo que quiere decir esto es que pues de comunidades más complejas, donde había mayor número de especies vegetales principalmente, ese cambio de que, pues, por ejemplo, en verano no se seque, sino que tenga agua todo el año, luego diferentes impactos de la agricultura que al final se acaban comiendo un poquito más el río, lo acaban encajonando, pues simplifican, hace que haya menos especies de vegetación, al mismo tiempo menos especies de fauna. Entonces, bueno, ahí hay un poquito un equilibrio en cuanto a actividades humanas. Y esa relación por ir ampliando, entre lo urbano y la biodiversidad, los animales, aquellos que viven, cuando hablamos siempre de animales también podemos hablar de especies, ya sé que podemos hablar de vegetales, de plantas y demás, pero esa relación, sobre todo entre la biodiversidad de la ciudad, ¿cómo está en Getafe? ¿Cómo lo ves? Claro, pues diferenciaríamos entre
dos tipos, por decirlo de alguna forma. Esa biodiversidad que se ha acostumbrado hasta el punto en el que necesita construcciones humanas, por ejemplo, pues por ejemplo los gorriones, los vencejos, han ido como coevolucionando con nosotros las personas y anidan en los edificios, necesitan determinadas condiciones, es verdad, pero que necesitan de las ciudades y de los pueblos para existir, ¿no? Y luego esa otra biodiversidad que encuentra refugio o encuentra lo que necesita al final en zonas que se asemejan a ecosistemas naturales. Hablaríamos entonces de las zonas verdes y de los parques urbanos. Claro, para este caso, pues que haya mayor biodiversidad depende de que haya una mayor planificación o capacidad de darse cuenta de ese valor de biodiversidad, ¿no? ¿Y cuán importante es ese valor de biodiversidad a la hora de vivir en un entorno urbano? ¿Por qué es bueno que aumente la biodiversidad? Es decir, todos entendemos, y luego hablaremos si quieres de eso un poco, creo que hay una conciencia de bienestar animal, concepto que digamos que es reciente, por llamarle de esa manera, entre la sociedad. Ese concepto digamos que está ahí. Luego hablaremos de algunos casos específicos de algunos animales y su influencia en la ciudad o la repercusión mediática que tienen. Pero me refiero, por lo menos yo he visto que es difícil hacerle entender a la gente que esa biodiversidad también es parte de... El otro día cuando conversaba con David Siles, una de las entrevistas de Jesús, se hablaba que se había propuesto un hotel de insectos para hacer en el parque de la Alhóndiga. Aunque eso parece que cuesta hacerle más entender a la gente, lo importante que pueden ser pues, animales, incluso si me quieres decir más pequeños, más molestos, una hormiga, claro, un insecto, una mosca, cualquier de esos tipos. ¿Cómo le explicamos a la gente que eso también es importante para el desarrollo de la vida en el entorno urbano? Claro, bueno, esas especies tienen un valor per se de que si están es porque tienen que estar, o que si existen es porque, entre comillas, tienen el derecho a estar ahí o a existir, ¿no? Pero luego intervienen en, bueno, por lo que decimos, relaciones entre especies, el equilibrio. Siempre es muy difícil en una ciudad, evidentemente, alcanzar un equilibrio, porque no les damos esas facilidades para que haya un equilibrio a determinadas especies. Pero es importante, pues, por ejemplo, que nos acabamos dando cuenta más fácilmente de las plagas. Las plagas son un desequilibrio. Claro. Todo depende de que, pues eso, haya un equilibrio entre que haya unas presas, haya unos depredadores. Hablamos de animales pequeños que siempre, pues sí, están súper denostados y mal vistos, entre comillas, ¿no? Pero es que también entre ellos hay un equilibrio o hay una serie de beneficios que nos puedan ofrecer. Claro, nosotros como personas no intervenimos desde el punto de vista de, pues ahora voy a soltar abejas. Podríamos hacerlo, ¿no? Pero no es necesario. Lo único que necesitaríamos es fijarnos qué utilizan esas abejas y ofrecérselo, pues determinadas plantas, que tengan flores. Al mismo tiempo, la ciudadanía muchas veces eso lo ve como que, bueno, pues que en una zona no haya césped, todo verde y todo igual, pues que está mal, que está feo, que es una deficiencia en la gestión, ¿no? Porque también desde la gestión hemos incidido y hemos fomentado eso, ¿no? Que la ciudadanía pues también como que se retroalimente, ¿no? Sí, esa visión negativa se retroalimenta. Es una cadena. Hablemos de las zonas verdes, venga, que las has mencionado. Las zonas verdes del municipio, ¿cómo están? ¿Cómo las ves? ¿Cómo se encuentran? Si quieres en el aspecto de biodiversidad, si quieres que hablemos también de podas y de los árboles, no sabes que no tengo problema, pero ¿qué quieres? Si lo quieres centrar en ese aspecto, ¿cómo están nuestras zonas? En cuanto a eso que decías, ¿no? En cuanto a parece que la percepción que tenemos es, por favor, que nos pongan césped y a ser posible que esté todo lo más limpio. Tenía una conversación, en una de estas conversaciones con Fernando Pardo y me hablaba de esos famosos, de los arbustos. Los arbustos molestan porque se llenan de suciedad, entonces mejor se decide desde el ayuntamiento, quitamos todos los arbustos y lo dejamos aquello limpio y bueno, los árboles poquito a poco. Claro. O sea, hay que mencionar antes que hemos tendido a que, vale, los árboles y todo tiene que ser árboles y como que evidentemente tiene que haber árboles, ¿no? Pero también tiene que haber arbustos, tiene que haber herbáceas. Entonces, en ese sentido, el modelo que tenemos en Getafe mayoritariamente es árboles y césped. ¿Qué ocurre? Queremos buscar nosotros, ya simplemente por afición, queremos ir a buscar biodiversidad, pues rehuimos de lo que es el medio de la ciudad y nos vamos a las zonas periféricas, pues todos esos descampados, y al final son los que tienen más valor a nivel de biodiversidad. Si hablamos de plantas, pues hay diferentes especies de plantas
que han estado ahí de forma natural y han crecido y que son lo que ofrecen todos esos recursos que necesitan la biodiversidad para crecer. Claro, ¿qué ocurre? Tendríamos que ir viendo cómo eso, que ocurre de forma natural en todas estas zonas de descampados y demás, trasladarlo a la ciudad. Porque en la ciudad no es que tenemos biodiversidad, tenemos especies ahí más o menos interesantes, pero no es que tengamos lo óptimo, lo propio, a lo que estamos viendo en otras ciudades y a los que tendríamos que irnos acostumbrando, ¿no? Porque lo que tenemos es césped y árboles. Y al final es un poco eso, es la planificación, pues queremos que haya determinadas especies que van a necesitar pues néctar de las flores o polen, pues tenemos que ponérselo a través de arbustos que produzcan flores o a través de determinadas herbáceas donde no se puedan poner arbustos, y al mismo tiempo, si queremos que haya frutos para otras determinadas especies, pues arbustos que produzcan frutos, etcétera, etcétera. Pero hemos tendido un poco, como al final es lo más llamativo, ¿no? Pues un árbol, no es lo mismo tener una foto, ya nos metemos en ambiente político, no es lo mismo tener una foto plantando un árbol que tener una foto plantando un arbusto pequeñito o haciendo un semillado de herbáceas. Eso es un poco lo que más llama la atención. Claro. Y al final, claro, el problema es que cómo le explicamos a la gente de que les vamos a traer algo tan molesto, y ponemos molesto las comillas que quieres, y ahora si quieres me matas, como una abeja o como avispa, le vamos a poner a la gente avispas en las calles. Claro. O abejas. Pues realmente en algunas ciudades se hace porque algunas de estas avispas funcionan como controladoras de otros insectos, son depredadoras, y es muy llamativo que se venden unas cajitas con avispas que se cuelgan en los árboles y se sueltan. De hecho, eso está referido en el plan del arbolado reciente, que es algo súper llamativo, pero bueno, si es que esas avispas están, si las dejas que estén, al final acaban estando. ¿Qué ocurre? Muchas veces porque no se traslada a la población la información, ¿no? Que muchas veces no es que tengamos que hacer grandes campañas de divulgación, sino simplemente poner un cartelito, pues esta zona no se ha segado por estos motivos, y al final la gente lo acaba entendiendo. Un ejemplo sobre eso, pues por ejemplo en el Parque La Lóndiga, que se han puesto carteles de no alimentar a los patos, que está bien, evidentemente, pues ya no ves a la gente alimentando a los patos, y simplemente hemos puesto, o han puesto un cartel, ¿no? Entonces muchas veces se tiene miedo desde la gestión, desde la política, se tiene miedo de tomar decisiones que a nivel político puede que tenga repercusiones, ¿no? Porque la gente pues no se vote. enfade y no nos vote. Claro, pero es que al final cosas son tan simples como poner un cartel, simplemente. El plan de gestión del arbolado, que lo has mencionado. ¿Qué te parece el plan de gestión del arbolado que ha presentado el gobierno municipal? Bueno, evidentemente pues es bastante correcto y es lo que se esperaba, ¿no? Al menos desde un sector de la población. Acaba reconociendo esas reivindicaciones que hacíamos desde la ciudadanía, aunque haya políticos que les pique el cuerpo reconocerlo, pero bueno, es un plan así muy general y ocurrirá lo mismo seguramente con el plan de biodiversidad, porque tenemos que también darnos cuenta que estas cosas las hacen empresas, que estas empresas funcionan con el presupuesto que se les da, a veces pues, no siempre se sabe presupuestar correctamente las licitaciones, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente es algo necesario, que va a ser un punto de partida, pero bueno, hay cosillas así que son generalidades que se conocen ya pues, a nivel incluso mundial, ¿no? En el plan de gestión del arbolado que se ha presentado se habla de quitar árboles. Hay árboles que están mal plantados, que su desarrollo no ha sido correcto. Se habla, he echado las cuentas, unos 6.500 árboles se van a quitar. Se habla mucho de los que se van a plantar, pero nadie dice que se van a quitar árboles. ¿Qué te parece? Claro, nosotros viniendo un poco de esa rama científica, ¿no? Pues hombre, a nivel social es algo que llama la atención, ¿no? Pero nosotros entendemos como parte de gestión, ¿no? De los ecosistemas, pues que en ocasiones es necesario retirar especies. Veremos las formas, claro, con animales pues siempre llama la atención, ¿no? Que haya que cazar, por ejemplo. Pues se podrían ver otras formas, ¿no? A nivel de árboles, pues hombre, o lo talas o lo quitas y lo intentas replantar, pero si es que si ya está en mal estado, no puedes hacer otra cosa que quitarlo. Por ejemplo, un hecho así más o menos reciente, cuando Filomena, el tema del Cerro de los Ángeles, que también hubo que retirar mucho arbolado, claro, en ese momento es llamativo a nivel social, pero es que esa retirada de arbolado pues venía siendo necesaria desde hace muchísimos años, porque es necesario quitar densidad para que los árboles crezcan. Pero ¿no crees que falta pedagogía en eso? Es decir, yo también creo que es responsabilidad de la administración, es decir, tiene que haber una cierta pedagogía, es decir, llevamos
desde que se ha presentado el plan del arbolado, un mes hablando de plantaciones de arbolados, vamos a plantar más árboles, miles de árboles, vamos a ser como Vitoria. Pero a lo mejor hay que explicar a la gente, porque luego llegarán dentro de 15 días, un mes, 2, o el año que viene, cuando se destine dinero para quitar árboles, porque hay que quitarlos, y habrá vecinos y vecinas que se enfaden y digan, pues esta gente iba a plantar árboles y ahora está quitando un árbol. Si no se hace una pedagogía, que es un poco lo que estamos haciendo tú con la biodiversidad también en este tema, no, es normal que la gente se movilice, se enfade, porque no se la ha explicado, ¿no? Claro, lo que comentaba, ¿no? Que información. Y luego está esa rama que siempre se menciona en el plan del arbolado, se mencionará en el plan de biodiversidad, se mencionaba en lo del río Manzanares, se mencionará en todo, que es la educación ambiental. Pero también hay que decir que en Getafe seguimos sin algo físico que dé soporte a la educación ambiental. Aparte que tampoco es que tengamos una agenda ambiental diversa, realista, con talleres, con actividades, ¿no? Y que incluso podríamos enriquecer por los colectivos. Sí, se ha hablado muchas veces, ha habido negociaciones, hay documentos firmados como tantos, pero sigue sin estar ahí. Es un centro de educación ambiental. En su día se habló de poder hacerlo en el caserío de Perales, en la iglesia de Santo Justo y Pastor, creo que se llama la iglesia, o incluso bueno, pues en la propia laguna de Horna, en crear un espacio para ello, un centro ambiental para que en ese espacio muchas veces su degradación ha sido por el abandono, por dejarlo y porque no se ha vivido, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Crees que es necesario entonces un centro de este tipo? Evidentemente. El problema es que, claro, hay que entender a qué tenemos que dar respuesta con este centro de educación ambiental. Pues tendríamos que integrar todo lo que acaba habiendo a día de hoy, pues que si hay una estrategia de agroecología, que si hay una incipiente preocupación por las energías renovables, ¿no? Evidentemente, pues por ejemplo, en el caso de las lagunas de Horna no puedes poner un centro que hable de todo esto en las lagunas de Horna. No, claro. Allí cabría más pues un centro, si es que es un centro físico y no a nivel de espacio, pues que hable sobre las lagunas. En el caso de Perales, pues más de lo mismo, un centro de interpretación, ¿no? Aunque ahí diferimos nosotros con el tema de la elección de la iglesia, pues porque creemos que es más conveniente recuperar el valor natural que tenía la iglesia, que era una colonia cénica Loprimilla, y que podría haber una implicación del ayuntamiento también en recuperarla, porque la reconstrucción, que fue lo que hizo peligrar a la colonia, se hizo desde el ayuntamiento. Bueno, se dice que es responsabilidad de la Comunidad de Madrid, pues como muchas veces se dice, pero bueno. Por ejemplo, nosotros vemos más, como emplazamiento más apropiado para este centro de educación ambiental, pues por ejemplo en el Parque de la Lóndiga, además aprovechando el edificio de este antiguo concesionario, rehabilitarlo, etcétera, pues por el simple hecho de cómo funciona el centro de educación ambiental, que es acoger visitas de colegios, de institutos, estar abierto los fines de semana para el resto de población. Pues por ejemplo este antiguo concesionario tiene salida al exterior, puede aparcar en los autobuses, está en la parte más tranquila del Parque de la Lóndiga, no en la parte más ajardinada y tal. Además tiene espacio alrededor, pues, donde se puede hablar de huertos urbanos, se puede hablar de compostaje, que funcione con energías renovables, dando a conocer el tema de las energías renovables, biodiversidad, también porque el parque es accesible, etcétera, ¿no? Entonces, requiere una pensada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, está claro. Vamos a entrar un poco, te decía, siempre hay muchas polémicas con el entorno de algunas especies de animales. Por un lado está el tema de las famosas colonias felinas y el tema de los protocolos CER de captura. Es un tema que es responsabilidad también de los ayuntamientos. Yo sé que eso tiene una especial incidencia en el resto de la biodiversidad, ¿no? ¿Nos lo cuentas un poco cómo va esa cuestión? Pues es una cuestión que ha movilizado a mucha gente. Todos hemos visto a gente alimentar a los animales en la calle, familias, personas que van y les echan de comer, y eso ha generado mucho conflicto, digamos, en la ciudad. ¿Cómo ves tú el asunto de las colonias felinas y demás? Bueno, es un tema así complejo, pero porque al final es la dinámica social que hemos adquirido en España, que estás o a favor o estás en contra. Súper radicalizado, ¿no? Muchas veces cuando decimos, pues eso, no es que no tenga que haber colonias felinas desde ya y haya que matar a todos los gatos, pero es que es lo que se piensa la gente, ¿no? Evidentemente, la labor que hacen los voluntarios pues es reconocible. Tendría que haber una implicación, pues no sé si a nivel municipal, regional, nacional, lo desconozco por ese área. Tiene que haber una implicación. Me corresponde a los ayuntamientos, eso ya te lo digo. Bueno, pues tiene que haber una implicación más de la administración. sacar a los gatos de la calle. ¿Qué piensan muchas veces estas personas? No, es que yo no veo a los gatos comerse pájaros, comerse lagartijas. Bueno, que no los vean no quiere decir que suceda, ¿no?
pero también hay una incidencia por el simple hecho de que están. O por ejemplo, de las aves no van a nidificar en un radio X alrededor porque saben que hay un depredador por ahí todo el rato, ¿no? Ese impacto también está por ahí y casi nunca se menciona, ¿no? Nunca, es verdad que nunca se habla de ese impacto que tiene sobre... Es lo que decías tú, parece que se tiene que estar a favor o en contra, claro. ¿vale? Y es verdad que en labor, cuando se habla de la famosa castración, porque al final sí que hay un efecto de plaga, ¿no? En ese caso, aunque no nos parezca raro, podemos más fácil hablar de plaga de roedores, que es lo que más conocido por todos, o de las palomas, que es otro elemento, pero en el caso de los gatos no se define como tal y es un tema que no se pone nunca sobre la mesa. Claro, muchas veces se dice como que más incidencia tienen nuestras actividades humanas o que más incidencia tiene el humano directamente y es como, pero vamos a ver, si que haya gatos en la calle es también cosa de nosotros, ¿no? Claro, también es nuestra responsabilidad. Las cotorras, especie invasora, pero que ya nos ha invadido prácticamente del todo, es casi imposible no verlas en ningún punto de la ciudad. ¿Cómo se debe actuar en ese caso? Desde tu punto de vista, por supuesto. Bueno, ahí ya sí que es más controvertido porque lo que se ha resultado más efectivo es pues sacrificarlas y cazándolas prácticamente, ¿no? Y eso se demostró que se hizo en Zaragoza y demás y es que es efectivo. Fíjate también cómo tiene relación a eso la planificación que hacemos de las zonas verdes. Pues, por ejemplo, ya no solamente en Getafe tenemos cotorra argentina, que es la que todos conocemos, que hace los grandes nidos, sino que tenemos cotorra de Kramer, que es todavía más dañina, ¿no? Porque anida en los huecos de los árboles, entonces expulsa a murciélagos, otros pájaros que haya anidando ahí, ¿no? Y la cotorra de Kramer es la que nos ha hecho darnos cuenta, por lo menos a nosotros, ¿no?, que ha entrado en Getafe por la alta disponibilidad de melias, de cinamomos, que son los que se están plantando muchas veces en estas plantaciones que se hacen desde el ayuntamiento, ¿no? Porque, desarrollan un fruto que no suena nada porque es así como duro, que parecen canicas. Pues ese fruto únicamente lo saben explotar, también porque tienen ahí como un poquito de una sustancia que es como una droga, lo saben explotar las cotorras. La cotorra de Kramer ha entrado en Getafe por esas grandes plantaciones, por ejemplo, que hay en el Parque de la Alhóndiga, de melias, de cinamomos. Pues fíjate, nos gastamos La relación que tiene una cosa con la otra, claro. Y nos gastamos un dinero en intentar controlar a las cotorras, que es, pues un poco imposible, cuando por otra parte les estamos ofreciendo la comida, alimentos, o sea que es un poco esa contradicción que no se ve, no se está viendo porque se siguen plantando melias sin valorar esta disponibilidad. Ocurre lo mismo con otras plagas, ¿no? La procesionaria, por ejemplo, que se alimenta de los pinos, pues no es que no se planten pinos, pero que no se planten en tanta densidad como muchas veces se vienen plantando, porque no estamos favoreciendo a los depredadores, ¿no?, en este caso de la procesionaria. Pues ahí está el nexo de la buena planificación de lo que se planta, en este caso, con, pues, qué especies queremos favorecer, ¿no? Claro. Has hablado de ese plan de biodiversidad, que al final, hoy esas palabras que de tanto usarlas, pues ya son tan manidas, que no es de transversalidad, pero que con estos ejemplos que estás poniendo se demuestran la necesidad de que, digamos, que la biodiversidad impregne un poco todas las áreas en este caso de la actuación municipal, sobre todo, que al final es de lo que estamos hablando de Getafe. ¿Crees que ese plan de biodiversidad va a ser el primer paso para por lo menos ponerlo de relieve y que cuando se hacen actuaciones pues, del tipo de las plantaciones de árboles que has explicado se tengan en cuenta todas esas relaciones? Bueno, cuando lo conozcamos, ¿no? A ver, nosotros conocemos un poquillo porque, pues inicialmente colaborábamos con la empresa, venía la técnico y nos comentaba cuándo íbamos a muestrear y la acompañábamos y tal, o le ayudamos a elegir zonas de muestreo. Algunas cosillas que sí que sabemos que se han utilizado, pues por ejemplo nosotros planteábamos que cada espacio natural, a nivel de que se conociese de cara a la población, pues se identificase con una especie que haya presente. Pues luego se hizo un plano con espacios naturales o zonas verdes, donde aparece una especie como representativa, ¿no?, de ese lugar. Pues pues evidentemente, como decía al principio con el plan del arbolador, a ver, son cosas generales que ya se saben, pero claro, la empresa con un presupuesto X y con unas limitaciones, pues al final es lo que te acaba planteando, ¿no? No individualiza al máximo la situación a nivel de medidas, sino que son más generales. ¿Se llevan a cabo? Pues bien, evidentemente. ¿Es el primer paso? Pues claro. La cosa es que se lleven a cabo, ¿no? Claro, que eso suele ser lo más difícil, o cuando se va luego a la hora de ejecutar, que todos estos planes están muy bien, son documentos. Es verdad que
al no existir previamente, pues están ahí y por lo menos digamos que es un primer documento, pues además se llamarle de trabajo, ¿no? Por avanzar y demás. Por ir acabando, Cristian, ¿qué considerarías, qué actuaciones verías tú que son más necesarias en este momento? Yo sé que, por lo que hemos estado hablando, son temas que son complejos y no es decir, vamos a hacer, pues eso, el Centro de Educación Ambiental que has planteado en la Alhóndiga, eso no soluciona ningún problema, pero ¿qué actuaciones crees tú que serían importantes, las primeras a tomar, para mejorar un poco la biodiversidad? Algunas cosas que dijeras, para que la gente pudiera verlo. Bueno, al final como todo acaba dependiendo de lo que es el ámbito de la ciudad, ¿no? De cómo se planifiquen y se gestionen las zonas verdes, pues eso sería un poco lo más interesante, ¿no? Cambiar ese modelo, ese plan de gestión. Y luego actuaciones más puntuales, que también son generalizadas, pues por ejemplo, con las aves, pues colocar cajas nido, que además se quedan súper monas, las cajas nido que se colocan desde administraciones, que se puede poner el logo del ayuntamiento y tal y cual, bueno, pues eso... Te puedo hacer la foto al lado de la caja nido. Claro, te puedo hacer la foto de la caja nido. O sea, son cosillas, luego ya se complicaría todo lo que quisiéramos. Cosa también súper interesante, tejer red desde la administración con colectivos implicados, o incluso pues hacer una mesa en algún momento y decir, bueno, pues vale, ¿qué creéis que se podemos estar dejando pasar por alto? ¿Qué necesitamos realizar? ¿Hasta qué punto esos colectivos diversos, no solamente tengan que ver con medio ambiente, pueden colaborar? Por ejemplo, a nosotros nos llamó la atención, bueno, nosotros hicimos un proyecto de cajas nido que seguimos elaborando. En primera instancia, pues claro, contactamos con entidades que veíamos que no participaban tanto. Nos llamó la atención un grupo scout de Getafe, que acabamos siempre relacionando el grupo scout pues, con gente que siempre sale al campo, etcétera, etcétera, y nos decían que no, que incluso que si les dábamos pautas o les guiábamos en alguna ocasión para salir al campo por Getafe, pues son cosas que llaman la atención, ¿no? Que algo que relacionamos con gente que tiene que estar saliendo al campo, que Getafe no sale al campo, porque no conoce o porque no le dan pues esas vías para hacerlo, ¿no? Sería un poco lo que yo veo que necesitaríamos así como más directamente. ¿Crees que la ciudadanía vive de espaldas a su medio ambiente? O sea, que vivimos en una época en que con la cuestión del cambio climático y demás, yo creo que los medios de comunicación, aunque no hacen la labor, como te decía antes, en algunos temas, o las administraciones pedagógicos, para explicar ciertos temas, pero parece que sí es una preocupación de la población, pero que esa población no tiene esa referencia en el entorno urbano con la biodiversidad. Es decir, que habrá muchos vecinos de Getafe que se preocupen más por lo que le pueda pasar al Parque de Guadarrama o a los Picos de Europa o a Doña Ana, que últimamente ha sido muerto, que lo que le pueda pasar a la Laguna de Horna. Claro, pero a ver, también tiene un componente de, al final, a lo que hemos tendido, ¿no? Pues a vivir más individualistas, etcétera, etcétera. Ejemplo concreto, que en la Catedral de Getafe tenemos un nido de cigüeña y todo el mundo pasamos por ahí y no nos percatamos de que hay un nido de cigüeña que ahora mismo estarán incubando los huevos, ¿no? Pues sí, en Getafe parte de ese desconocimiento lo que ha provocado es eso, que la gente no conozca, que la gente no se implique, que no reivindique. Yo no sé si es lo que ha interesado, ¿no?, a la clase política para que la gente no se queje o simplemente ha sido casualidades, ¿no? Pero sí se echa en falta esa implicación, ¿no?, en este caso. Y tengo que tirar de las orejas a mi grupo social, ¿no?, los jóvenes, que siempre estamos ahí encabezando manifestaciones, etcétera, etcétera, pero que luego a nivel más local, en las ciudades en las que vivimos, pues veo que no nos implicamos tanto como lo hacemos más a nivel global. Y yo creo que tenemos que implicarnos más a nivel local, esa famosa frase de piensa globalmente, actúa localmente, porque si no, no vamos a cambiar nada. Queremos ahí abarcar el mundo completo, pero donde tenemos que implicarnos, arrimar el hombro, pues no lo estamos haciendo. Cristian, muchísimas gracias por esta conversación con Getafe News. A ti, muchas gracias por invitarme.